Sí, gracias a la colaboración de los vecinos y el apoyo de la municipalidad, pues hemos tratado de darle mantenimiento a la calle principal y esta otra que cubre el circuito que colinda con la principal. Y estamos haciendo un esfuerzo ahí para mantenerle a los vecinos y las calles lo mejor que se pueda, pues porque quisiéramos hacer algo mejor, pero a veces los fondos son los que nos limitan a hacer otras cositas, va. Ahora me tocó venir a servirle aquí a mis vecinos, pues, y yo pienso hacerlo de la mejor manera, va, porque mañana pasado pues no vamos a estar nosotros, pero van a quedar nuestros hijos, nuestros nietos, y que ellos puedan disfrutar de esos beneficios que hoy estamos trabajando nosotros, va. Gracias a la municipalidad y a unos vecinos que nos están apoyando, pues hoy en día es una realidad, es el mantenimiento de esta calle, va. Gracias a Dios amanecimos bien con vida y salud y estamos trabajando aquí arreglando las calles, porque como ha estado muy charcoso todo, pero bueno, ahora se está arreglando, gracias a Dios. ¿Está en muy mal estado? En mal estado, mucho hoyo y los carros ya no podían circular casi. ¿Qué le diría usted a la municipalidad? Bueno, yo le diría que muchas gracias, porque se ha preocupado siempre por la colonia y esperamos que Dios lo bendiga y que siempre tengamos la ayuda.